Yo creo que algo de lo que mucha gente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta es que no estamos ante una sucesión de modas, de ideología de género, y ahora la moda trans, y ahora no sé qué, sino que estamos ante una ideología completa, global, bien concebida, que lleva mucho tiempo imponiéndose, primero lenta, ahora aceleradamente, y perfectamente definida desde el principio, y que no es una acumulación de casualidades, que todo responde a un objeto, y que tampoco es ningún misterio, ni ninguna cosa secreta ni conspiranoica, sino que viene impreso en el mismo origen de las ideologías de la modernidad desde el principio. Hoy estamos viviendo, por así decir, la explosión de esa idea que podríamos, desde mi punto de vista, sintetizar en un principio fundamental. O sea, romperlo todo hasta que el individuo sea enteramente libre, incluso libre de sí mismo. Y en nombre de esa libertad se va rompiendo progresivamente la religión, las comunidades políticas, las naciones, las identidades, las familias y ahora incluso la propia conciencia del género, de la identidad sexual, que ya es lo último. Es la rebelión del individuo contra su propia naturaleza biológica. Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y el Estado efectivamente tiene que garantizar todos los derechos. Decir que los niños y las niñas pueden tener relaciones con los adultos, aunque sean consentidas según la ministra por parte del menor, del niño, es absolutamente intolerable. Por tanto, reprobación de la ministra, pedimos su cese o su dimisión inmediata y el cierre de un ministerio que, como digo, no ha hecho más que daño al conjunto de los españoles. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero esto qué es? Inaceptable. Señora Montero, por favor, háganos un favor a todos los españoles y especialmente a todas aquellas familias cuyos padres tienen niños pequeños y váyase de ese ministerio y ponga el señor Pedro Sánchez a alguien que tenga por lo menos la responsabilidad y el sentido común de regular estas materias como la sociedad española merece y quiere. Me da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha y
básicamente contra mí, que digan lo que quieran, pero creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niños en nuestro país tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral. Olona, quiero empezar mi intervención felicitando al movimiento feminista de nuestro país, que ha conseguido que hoy los negacionistas de la violencia y de la desigualdad estructural contra las mujeres reconozcan la lucha feminista que hace posible que hoy usted y yo tengamos derechos hasta 1975. Es posible que dentro de un siglo reconozcan ustedes también la lucha de las feministas actuales luchando por nuestros derechos en el año 2021. Mire, ustedes despliegan siempre tres argumentos cuando hablan de los derechos de las mujeres. El primero es el negacionismo. Niegan ustedes la violencia, niegan ustedes la desigualdad estructural. El segundo tiene que ver con lo que ustedes interpretan como un ataque a los hombres, como una guerra de sexos, lo ha descrito hoy. Y el tercero, la inutilidad de las políticas de igualdad, de las políticas feministas, el gasto innecesario que ustedes dicen que el Estado despliega para proteger los derechos de las mujeres. Fíjense. En primer lugar, ustedes niegan que exista una desigualdad estructural que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Particularmente niegan la existencia de la violencia machista, de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero después utilizan datos históricos y actuales que precisamente lo que vienen a demostrar es que esa desigualdad existe y que el Estado tiene una responsabilidad en combatirla para hacer precisamente que se cumpla la Constitución en nuestro país. La principal brecha de desigualdad que existe en nuestro país en estos momentos, la más profunda, es la que hace que más de la mitad de la población, por el hecho de ser mujer, tenga más dificultad para acceder a un empleo de calidad, a una vida digna de ser vivida y, por supuesto, a una vida libre de violencias machistas. Y así lo reconocen todos los organismos internacionales de derechos humanos, señoría, la Unión Europea, nuestra propia legalidad vigente. En estas cuestiones, como en otras muchas, señoría, son ustedes prófugos de la legalidad vigente en nuestro país, que reconoce que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se enfrentan a desigualdades estructurales y que los Estados tenemos una responsabilidad para combatir esas desigualdades. ¿Qué proponen exactamente, señora Olona? ¿Que el Estado se desentienda de su responsabilidad con más de la mitad de la población? Sobre todo, ¿qué le proponen a las mujeres de nuestro país? Ustedes lo que quieren es volver a esa España del mi marido me pega lo normal, que también denunciaba Miguel Lorente, uno de los mejores delegados de Gobierno contra la violencia de género que ha tenido nuestro país. Y fíjese, solamente en el primer semestre del año 2021, 75.722 mujeres han denunciado violencia machista. Y sabemos que hay muchas más que la sufren y no la denuncian. ¿Qué le dicen a ustedes a una mujer que es humillada, insultada, golpeada, apaleada, que vive con miedo todos los días, para la que su casa no es un lugar seguro? ¿Qué propuesta política le hacen ustedes? ¿Le quieren decir que el Estado tiene que desentenderse? ¿Que tiene que ser una buena esposa, que aguante en casa, que a lo mejor se lo está inventando, que está solo en su cabeza, que el Estado no tiene que desplegar políticas públicas para reparar ese daño y para ayudarla a salir de la violencia? Eso le proponen, señora Olona. Una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido a lo largo de su vida en algún momento violencia machista. ¿Qué le dicen a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales? Que no tienen derecho a acudir a un centro con atención psicológica especializada, que no tienen derecho a recibir toda la atención especializada para reparar ese daño, para poder seguir desarrollando sus proyectos de vida, que vivan con miedo, que no salgan con sus amigos y amigas por la noche. ¿Qué les proponen a las niñas, a las chicas que son violadas, que son agredidas sexualmente? ¿Cuál es su propuesta política para ellas? ¿Derogar las leyes de igualdad que permiten desplegar los mecanismos para protegerlas? Señoría, ¿qué le dice a las madres protectoras
que están luchando para protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia contra las mujeres. Esperamos a que las asesinen, a ellas o a sus hijos e hijas, para después lamentarnos, o desplegamos políticas públicas que reconozcan que no son malas madres y que están luchando por proteger sus derechos y los de sus hijos e hijas. ¿Qué les dicen a los niños y niñas huérfanos, cuyas madres han sido asesinadas a manos de sus maltratadores, muchas veces también los padres de esos niños y niñas? Que se puede ser maltratador y un buen padre, que no tienen derecho a una reparación por parte del Estado, por parte de las instituciones, que no hagamos nada con esos niños y niñas huérfanos. ¿Qué les proponen ustedes, señoría? ¿Qué les proponen, señora Olona? ¿Qué le proponen a una mujer explotada sexualmente? Que legalicemos la explotación sexual, que demos carta blanca, manga ancha con los proxenetas, que no le ofrezcamos ninguna alternativa, ningún plan de inserción social y laboral para que puedan desarrollar su vida en plenitud. ¿Qué les proponen a las mujeres que son víctimas de trata y de explotación sexual, señora Olona? ¿Cuál es su propuesta política? ¿Cuáles son sus políticas públicas? ¿Qué le dicen a una mujer víctima de violencia económica que se está inventando que su maltratador no le pasa la pensión alimenticia? ¿Qué propuesta política tienen ustedes, señora Olona, para todas esas mujeres y para sus hijos e hijas? Su propuesta es negar la violencia y también derogar las leyes feministas. ¿Y sabe qué pasaría si las derogamos? Que no tendríamos Atempro, que no tendríamos dispositivos de seguimiento telemático, que no tendríamos 016, que desde 2007 ha atendido más de 1 millón de llamadas pertinentes, señoría, más de 1 millón de mujeres que han encontrado una puerta segura en el Estado, en las instituciones, para salir de la violencia. ¿Cuál es su propuesta política, señoría? ¿Cuántas más mujeres tienen que denunciar violencia, tienen que ser agredidas sexualmente, tienen que sufrir violencia de género? ¿Cuántos niños, bebés de 11 meses más tienen que ser asesinados a manos de los maltratadores para que ustedes entiendan que el Estado tiene la obligación, la responsabilidad, señoría, de salvar vidas y de garantizar los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos? Que todas las mujeres lo tengan claro. Nosotras, el Gobierno de España, la inmensa mayoría de esta Cámara y de las Cortes Generales, no vamos a eludir nuestras responsabilidades, no vamos a volver a la España que ustedes quieren, la del mi marido me pega, lo normal. Vamos a construir una España libre de violencias y en el que todas las mujeres puedan desarrollar en libertad sus proyectos de vida. Las mujeres, señora Olona, y por supuesto también los hombres. Porque decir que un hombre no puede golpear, insultar, humillar, asesinar a una mujer no es criminalizar a los hombres. Decir que un chico, un hombre, no puede espiar a su compañera, no puede controlar con quién sale, no es algo para que se enfade ningún hombre. Decirle a un compañero de trabajo que no te puede insinuar cómo tienes que ir vestida a una reunión de trabajo para resultar más sensual, no es atacar a ningún hombre, señoría. Y no se tiene que enfadar ningún hombre por eso. Decirle a un hombre que no puede tocarle el muslo o la pierna a una mujer en el metro o en el autobús sin su permiso no es para que ningún hombre se enfade y no es criminalizar a ningún hombre, señoría. Mire, una sociedad feminista, libre de violencias, solamente puede ofender a quienes, como ustedes, piensan que los hombres, por el hecho de ser hombres, pueden utilizar a las mujeres como objetos para satisfacer sus deseos, a quienes piensan que los hombres, por el hecho de ser hombres, tienen que tener más poder que las mujeres en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestras familias. Si no, los hombres feministas, los hombres que luchan por la igualdad, los hombres de verdad, porque en el fondo esa es la reflexión que ustedes tienen detrás, que un hombre no es un hombre de verdad si llora, si tiene respeto, si hace las tareas del hogar. Los hombres en España, señoría, los hombres de verdad saben que las cosas en casa no se hacen solas y friegan y barren y se corresponsabilizan del cuidado de sus hijos e hijas y también del cuidado de sus mayores y tienen relaciones basadas en el respeto, señoría, y no en la violencia y ejercen la empatía y son heterosexuales pero también son homosexuales y también son hombres trans y también son bisexuales, señoría. Esos son los hombres de verdad y solo quien piense que los hombres están por encima de las mujeres puede enfadarse cuando las feministas reclaman que desde el Estado se hagan políticas públicas que garanticen los derechos de todas las mujeres en nuestro país, señoría.
Con la venia. Señor Simancas, ¿me está mirando? Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox, y por eso no voy a hacer nada. Pero si yo fuera otro tipo de mujer, por esa mirada, les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación, y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Eso es esta ley. Esta propuesta, mal llamada de libertad sexual, pretende hacer creer a los españoles que gracias al Gobierno ninguna mujer va a volver a ser agredida o violada. Esta ley Silencio, señorías. Incide en la misma línea que la Ley Integral contra la Violencia de Género, demonizar y criminalizar a los hombres, como dictan las y les talibanes del feminismo, como si la violencia sexual no estuviera ya regulada en el título 8º del Código Penal. Un momento, señoría. Por favor, si abandonan el hemiciclo, lo hagan en silencio. Puede continuar. Ustedes se empeñan en esta ley inútil. ¿Por qué? La respuesta es obvia y doble. En primer lugar, se trata de una ley cuyo objetivo es el adoctrinamiento para poder seguir engordando sus chiringuitos feministas. ¿Cómo? Inoculando en la sociedad el concepto tóxico y perverso de que todos los hombres son muy malos y las mujeres somos muy buenas. En segundo lugar, la consecuencia derivada es devastadora. El enfrentamiento visceral entre hombres y mujeres a través de la criminalización irredenta del varón y de la creación del miedo irracional de la mujer. Esto sí es una fobia hacia los hombres que deberían tratarse con un especialista y no las fobias que ustedes inventan. Pero vayamos a los detalles, porque aunque esta es otra norma de brocha gorda a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno, tiene urdimbre que conviene desentrañar poco a poco. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, este proyecto de ley tiene el fangoso honor de haber recibido más palos que una estera del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Es una chapuza jurídica digna de un estudiante vacío de conocimientos legales, pero empachado de rollos feministas. Solo por ser una ley, digamos, jurídicamente inútil habría que mandarla a chiqueros, pero como a ustedes no les gusta la tauromaquia, pues diremos que esta chapuza jurídica hay que mandarla directamente a la cochiquera. Pese a haber sido cocinada en el Ministerio de Igualdad, esta ley ataca de manera contumaz el principio de igualdad ante la ley, desde el punto que solo busca, que no consigue, la protección solo de la mujer frente al hombre. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza de hablar de igualdad? La violencia sexual contra los hombres o contra los homosexuales no importa. Una de dos, o en su mundo feminista y morado la única víctima posible es la mujer y el único agresor posible es el hombre, o la violencia sexual que sufren los demás les importa un bledo. Y no sé qué opción de las dos me parece más grave. Ahora vamos a abordar las cuestiones del consentimiento, la carga de la prueba y la fusión de tipos penales que no son cuestiones menores. Nuestro Código Penal define y tipifica la agresión sexual, el abuso sexual, en relación a la falta de consentimiento. Su irracional propuesta elimina esta acertada y gradual distinción y engloba cualquier acto de esta naturaleza en el mismo cajón desastre, poniendo a la misma altura una agradable lisonja, un piropo castizo, un comentario zafio, un comportamiento acosador o una violación. Para nublar aún más el horizonte de este tipo penal, proponen una definición del consentimiento sexual difusa, abstracta, difícilmente comprobable, con el ánimo de que la mujer pueda acusar más fácilmente al hombre. En consecuencia, se vulnera la presunción de inocencia del hombre, pues se pretende que la palabra de la mujer baste para condenarle. Con esta calamidad jurídica que acabamos de esbozar, de salir aprobada, no importarán los hechos, ni la seguridad jurídica, ni la presunción de inocencia, ni la realidad. Todo girará en torno a la consigna feminista del solo sí es sí, que pretende la existencia de un consentimiento explícito, verbal o no verbal. A ver, lo normal es que quien denuncia pruebe. En el caso que ustedes contemplan, en el que las mujeres tienen que ser creídas siempre sin pruebas, será el hombre el que tenga que demostrar que no cometió la agresión. Y no solo eso, deberá probar que la denunciante dio su consentimiento explícito. Y yo pregunto, ¿de qué forma? ¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Tendrán que ir mendigando un firme aquí?
¿Instaurarán el contrato sexual previo? ¿Se tendrá que descargar una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario para certificar la legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará el Ministerio Feminista algún tipo de artilugio homologado para que las mujeres otorguemos nuestro beneplácito a copular? Si esto les parece disparatado, aún hay más. ¿Qué ocurrirá si la mujer acusa falsamente de violación a un hombre después de haber dado su consentimiento, alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces el consentimiento? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto? ¿A intervalos regulares? ¿Cada minuto? ¿Cada 2? ¿Cada 5? ¿Podemos decir alguna palabra equivalente a sí? ¿Vale un sigue o un más? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador? Les iba a proponer que elaboren un catálogo de signos, señales y palabras y exigir que se acredite su aprendizaje con un carné similar al carné de conducir. Pero mejor no sigo porque no hay despropósito que ustedes no aprueben. Señorías, no queremos un Me Too. No queremos una caza de brujas contra los hombres. No queremos inocentes en la cárcel y violadores en la calle. Esta ley ni siquiera endurece las penas para quienes cometen actos contra la libertad sexual. Ustedes, mujeres que se llaman feministas, y ustedes, hombres que se jactan de llevar el medallón de aliados, se rasgan las vestiduras defendiendo a la mujer, defendiendo su libertad sexual, pero con esta ley rebajan las penas por agresión sexual. Se oponen a que los agresores estén en la calle, estén en la cárcel y fomentan la presencia en España de personas que provienen de culturas que no respetan a la mujer. La señora ministra Irene Montero ha sido estos días incapaz de condenar una supuesta agresión, con la prisa que se da usted en condenar una supuesta agresión si el hombre es blanco, porque los supuestos agresores eran marroquíes. Esa es su burda careta y eso es lo que le importa a usted, la mujer y su libertad sexual. ¿Y qué decir de la consideración de delito leve del acoso ocasional, que incluye el piropo y que ustedes identifican como acoso callejero? Para el feminismo, todo lo que pueda desagradar a una mujer de forma subjetiva es violencia y, por lo tanto, delito. Señorías, esto es una aberración. Pero una ley elaborada por un ministerio capitaneado por usted, rodeada de una condenada como Isabel Serra, unos imputados como Carlos Sánchez Mato o Celia Meyer, pues, ¿qué puede salir mal? Desde su ministerio nos imparten sin complejos lecciones de igualdad y democracia, pero ya no nos engañan, porque ustedes con una mano sujetan la bandera del feminismo, mientras con otra abren las fronteras a personas que no consideran a la mujer como iguales. Ustedes con una mano señalan al hombre por ser violento y potencial violador y con la otra abren la puerta de la cárcel a los agresores condenados para que estén en la calle. Ustedes con una mano ondean la bandera de la igualdad del LGTBI y con la otra les excluyen de esta ley, además pisoteando el artículo 14 de nuestra Constitución. Ustedes con esta propuesta no solo quieren sostener su odio al hombre, también quieren adoctrinar a nuestros hijos en ese odio, vulnerando nuestro derecho a educarles según nuestras convicciones. Señora Montero, ya se lo dije una vez, pero se lo vuelvo a repetir. Nuestros hijos no son suyos, nuestros hijos son nuestros. Esta ley demuestra una vez más que ustedes son el mal disfrazado de bien. Ustedes son el totalitarismo disfrazado de libertad. Ustedes son la discriminación disfrazada de igualdad. Ustedes son el odio al hombre disfrazado de defensa de la mujer, porque si algo caracteriza a su feminismo es el odio. Señorías, los hombres y las mujeres hemos sido creados por Dios iguales en dignidad. Dice el Génesis: creó Dios al hombre a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Los hombres y las mujeres somos comunión de personas distintas y complementarias. Somos distintos física, psicológica y espiritualmente, pero ambos, con igual dignidad, aspiramos a la felicidad y a la plenitud en el amor, que se expresa en dos actitudes: la entrega y la acogida mutuas, que sacian el deseo de todo ser humano de amar y ser amado. Ustedes quieren dinamitar ese amor, nosotros defenderlo y ensalzarlo. Por eso está Vox hoy en esta tribuna defendiendo el amor, la familia, la dignidad y la igualdad. Porque a nosotros nos importan todas las víctimas de violencia sexual, nos importa todo el dolor, venga de donde venga y lo sufra quien lo sufra. Porque si no fuera así nos pareceríamos a ustedes y estaríamos contribuyendo a crear una sociedad enferma.
Sin embargo, en Vox decimos, trabajemos, protejamos y suframos por todos los que han sufrido agresiones sexuales, por todos, sin distinciones, porque todas las personas son dignas de protección. Esta ley no va a mejorar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales, solo aumentará el riesgo para los hombres de sufrir denuncias falsas. Esta ley propiciará una mayor injerencia del Estado en nuestra vida privada y cercenará derechos civiles básicos y libertades. Señorías, si quieren proteger nuestra libertad, déjennos en paz. Déjennos en paz porque su ley viola la técnica jurídica más básica. Su ley viola derechos fundamentales. Su ley viola la igualdad. Su ley viola la libertad. Su ley viola hasta el sentido común. Así que termino con una canción que es su canción preferida, ese sublime himno feminista, y les digo, Gobierno socialcomunista, el violador eres tú. Gracias, señora Lastra, la echamos de menos. En primer lugar, me gustaría preguntarle, toda esta ley es para proteger a las mujeres, ¿qué entiende usted por mujer? Porque para ustedes tampoco está claro a quién va a proteger esta ley. Después, ha afirmado una frase que me ha parecido terrorífica. Dice usted, no son monstruos, son hombres. No, esa es precisamente su intención perversa de demonizar a los hombres. No son hombres, son monstruos. Después estaba un poco enfadada, yo creo, por el tema del consentimiento y es que yo creo que le ha molestado que yo me burlara de cómo se puede expresar el consentimiento en una relación sexual y precisamente eso es lo que queremos, que nos lo expliquen, porque es tan complicado en esa situación demostrarlo que necesitaría que nos lo explicaran y no nos ha dado ninguna luz, solo se ha enfadado. A ver, señora Lastra, España es el país que más sobrelegislación tiene de género y de temas relacionados con violencia contra la mujer. Y no se consigue nada, es que no se arregla nada. A pesar de los millones que invierten, a pesar de las campañas, a pesar de los bailecitos, a pesar de las canciones de la copa menstrual en la boca de Abascal, a pesar de llamarnos fascistas todos los días antes de desayunar, a pesar de estas leyes, no se arregla nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Primero, porque su objetivo de conseguir violencia cero, como lo he dicho otras veces, es imposible, porque el mal existe. Por eso ustedes van a alargar todo lo posible este problema, porque como saben que no tiene solución, van a seguir expoliando a los españoles y elaborando leyes que pisan nuestros derechos para seguir estirando el problema, porque saben que no tiene solución. ¿Y saben la segunda razón por la que no consiguen que se disminuyan los casos de violencia? Porque sus leyes, como esta, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, jamás van a la causa del problema. Su argumento es que el hombre es muy malo y la mujer es muy buena y no miente nunca. Y ya está. Entonces, con ese planteamiento falaz jamás se va a arreglar nada. Y aquí llegamos a lo más grave, y es que ustedes no quieren arreglar nada, porque toda la cuestión de género y de violencia contra la mujer y victimización de la mujer es su gallina de los huevos de oro. Tienen un montón de parásitos, un montón de chiringuitos subvencionados con millones de euros de los españoles, trabajando para conseguir un objetivo que en realidad es mucho más profundo y perverso, que es quebrar la confianza entre hombres y mujeres. ¿Y para qué? Porque necesitan destruir la pareja y destruir la familia. Porque nos necesitan solos, nos necesitan rotos, nos necesitan enfrentados. Quieren personas sin raíces, sin identidad y sin valores. Nos quieren esclavos. Esa es la triste realidad. Pero ¿sabe qué? Que no se lo vamos a permitir, porque si esta ley se aprueba, la derogaremos cuando estemos en el Gobierno, porque no vamos a permitir leyes que nos enfrenten y que pisoteen derechos fundamentales. Señora Lastra, ¿me puede mirar a los ojos? Y me puede decir que es imposible que una mujer mienta. ¿Me puede afirmar que es imposible que una mujer mienta? No puede mirarme a los ojos. Lo ve todo el hemiciclo. No puede, porque sabe que no es cierto. Porque en el fondo sabe que las mujeres pueden mentir. Porque en el fondo sabe que su marido, su hijo, su padre, todos ustedes, diputados, hombres, saben que con esta ley pueden acabar en el calabozo por una denuncia falsa. Cualquiera de ustedes. Sí. Tienen la oportunidad de parar esta ley infame antes de que sea tarde. Detengan, por favor, este odio visceral al hombre.
Les pido que detengan esta propuesta y que escuchen a Vox. Silencio. Para que todas las víctimas, independientemente de nuestro sexo u orientación sexual, que sufran violencia, sean protegidas todas, que se respeten los derechos constitucionales, para que nuestras calles no estén llenas de inmigrantes que no respetan los derechos de la mujer y, sobre todo, trabajemos para que los agresores sexuales se pudran en la cárcel. Voy a concluir recordando a todos los españoles, sean hombres o mujeres, que cuando sufran una agresión sexual solo será Vox quien les mantendrá protegidos, manteniendo a los agresores en la cárcel. Y quiero recordar también a todos los españoles y a todos los diputados hombres que están hoy aquí, que cuando una mujer les acuse sin pruebas, cuando se violen sus derechos, cuando se les considere culpables y vean sus vidas hundidas injustamente, el único que reivindicará su presunción de inocencia, el único que os defenderá será Vox. Muy buenos días y feliz Día de la Mujer, señor presidente, ministras y ministros que nos acompañáis virtualmente, amigas, compañeras, feliz Día Internacional de las Mujeres. Para este ministerio es un honor acoger este acto institucional y quiero empezar agradeciendo a todas las trabajadoras de este ministerio y del Instituto de las Mujeres que, a pesar de las difíciles circunstancias, consiguen sacar adelante todo el trabajo que sostiene buena parte de las políticas de igualdad en este país y que también hacen posible actos como este. Este 8 de marzo es un homenaje a las mujeres que sostienen la vida y que este año lo han hecho en condiciones especialmente difíciles. Sanitarias, mujeres de la limpieza, trabajadoras de supermercado y de la cadena de producción de alimentos, madres, abuelas, trabajadoras del hogar. Todas nosotras sabemos que no solo el trabajo o la economía son posibles por lo que sostienen los cuerpos de las mujeres, la vida misma no sería posible sin ellas. Todas nosotras sabemos que si hoy podemos celebrar un Día Internacional de la Mujer es porque otras vinieron antes, porque antes que nosotras, otras se juntaron para defender su derecho a una jornada laboral digna, a un salario digno, a no trabajar hacinadas y para conquistar esos derechos sufrieron represión, persecución e incluso se dejaron la vida. Porque antes que nosotras, mujeres como Clara Zetkin defendieron la necesidad de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora que nos permitiera celebrar la conquista de derechos y avanzar en la defensa de sociedades sin desigualdad. Porque antes que nosotras abrieron camino Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Monseni, Dolores Ibarruri, Juana Doña, María Teresa León, las cigarreras, las sostenedoras de las huelgas mineras, las mujeres que defendieron el derecho al aborto o al divorcio, las mujeres de las asociaciones vecinales que conquistaron luz, agua y viviendas dignas. Y siempre en sus familias, cada mujer subiendo a la fuente a lavar, preparando la comida, remendando las camisas y limpiando los zapatos, cambiando los pañales y dejando el desayuno preparado, sosteniendo la vida y ayudando a sus vecinas a hacerlo en sus familias, en cada barrio, en cada pueblo de nuestro país. Quiero hacer una mención especial a las millones de mujeres que en 2018 pararon este país con una huelga feminista histórica y que desde entonces sostienen una cuarta ola feminista interseccional, intergeneracional, diversa. Para las mujeres más jóvenes este año también ha sido un año difícil, sin aulas, sin parques, sin conciertos, sin amigos y amigas. Quiero daros las gracias por vuestra ejemplaridad. Gracias también a vosotras. Este presente y el futuro es feminista. Siempre ha habido mujeres sosteniendo la vida y siempre ha habido mujeres en primera línea de la conquista de los derechos que hoy tenemos. Lo que no ha habido siempre son gobiernos dispuestos a reconocer la hipocresía de nuestra economía y nuestra sociedad, un gigante con pies de barro que se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres. Lo que no ha habido siempre es un gobierno con la voluntad firme de transformar la raíz de las desigualdades y de las violencias que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres.
España, su economía, su cultura, su ciencia, no puede seguir construyéndose con las mujeres en una esquina, en los márgenes. España no puede permitirse que unas pocas rompan techos de cristal mientras la mayoría, las humildes, las pobres, las migrantes, siguen atadas a un suelo pegajoso que las condena a recoger esos cristales. Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida, nos decía Simone de Beauvoir. España no puede permitirse salir de esta emergencia sanitaria, económica y social otra vez a costa de las mujeres. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. La vida en el centro, servicios públicos, lucha contra todas las formas de violencia machista. Un Estado que asuma la corresponsabilidad de los cuidados con las familias, garantizar el derecho a la conciliación, como hacemos por primera vez con el Plan Corresponsables que mañana llega al Consejo de Ministros. Revertir los recortes en dependencia, invertir en sanidad y educación públicas, particularmente en la educación 0 a 3 años, como acabamos de hacer con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Proteger las pensiones, acabar con la brecha salarial, defender la cultura, que es segura y es, como el aire, necesario para vivir. Proteger la organización vecinal y social, que es el sostén cotidiano de muchas mujeres para afrontar los problemas de su día a día, para conocer sus derechos y para ejercerlos. España debe seguir siendo un referente internacional de políticas públicas feministas. Debemos estar a la altura de las mujeres de nuestro país y de su movimiento feminista. Este es un 8 de marzo diferente, pero no hay nada que pueda impedirnos saber la poderosa fuerza que las mujeres tenemos cuando nos juntamos codo a codo para defender la vida. Hagamos más feminismo que nunca. Feliz 8 de marzo y que viva la lucha de las mujeres. La ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Que esto es muy dramático, porque al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. No es un trocito, mi mano, mis órganos sexuales, no. Cada célula de mi organismo está impregnada por esto. No existen 5 géneros, existen dos sexos, hombre y mujer. Y la ideología de género quiere implantar que una persona puede culturalmente elegir el sexo o el género que quiera elegir. Eso es una amenaza clara a lo que es la naturaleza del hombre, de la persona y de las cosas. Y por lo tanto, nada bueno puede sacarse. Para mí uno de los temas más dramáticos es que la ideología de género se ha instaurado en los colegios y en las escuelas y en los institutos. En los libros de texto, hoy en día, pues se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños, explicarles por qué la masturbación es buena. El otro día una chica me contaba que en su instituto le han enseñado a observar su cuerpo delante de un espejo con 10 o 11 años para que se descubra y aprenda a saber cómo es el placer sexual. Los niños pueden incluso introducírseles dudas sobre su sexualidad. ¿Sabes? Es decir, hacerles que confundan sus sentimientos y confundir situaciones de amistad con otro tipo de situaciones. Todo eso genera situaciones pues realmente equívocas. Lo que hace es confundir. La confusión genera ansiedad. Entonces, hay mucha ansiedad, angustia, ansiedad. La gente cada vez acude más al psiquiatra. Somos casi el médico, nos hemos convertido en médico de cabecera. El primer fármaco empleado en nuestro país es un ansiolítico. Es decir, la sociedad está inquieta. La persona estresada es la persona que no tiene paz. Y es imposible que alguien tenga paz si no sabe cómo es, si no sabe lo que quiere. En una sociedad en la cual las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz. Realmente lo que está en crisis es el ser humano y en gran medida por culpa de la implantación generalizada de la ideología de género. El tratar a los niños y a las niñas como seres neutros sexualmente está produciendo también mucha incomprensión que está dando lugar a fracaso y abandono escolar. Si a los niños se les educa así desde pequeños, luego evidentemente mantener o pensar en poder mantener una pareja y un compromiso de cara al futuro con un matrimonio es algo casi impensable prácticamente. Van imponiendo el que se utilice los poderes públicos, especialmente las escuelas, para lograr esa visibilización de lo que llaman lo LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y afirman que cualquiera que se oponga a esa visibilización somos homófobos, y el homófobo es alguien digno de ser perseguido.
La ideología de género afecta a toda la legislación. Por ejemplo, el último plan de familia que ha aprobado el gobierno actual, pues es un plan en el que la palabra padre o la paternidad o la función paterna no existe. Si la mujer no necesita de un padre o de un hombre, sí lo necesitan los hijos. La ausencia de padre en el hogar está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales, desde la delincuencia, drogadicción, embarazo de adolescentes. En la pasada legislatura se aprobó en el Parlamento de Cataluña un proyecto de ley de igualdad y no discriminación de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, que sin perjuicio de que, por descontado, jamás un católico va a abonar una discriminación respecto de personas por determinadas circunstancias, constituye también un grave riesgo para la libertad teológica. Si lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica a partir de este momento no se va a poder decir en público porque puede incurrir en grave riesgo de ser objeto de sanciones administrativas, es obvio también que se ha producido y se produce un retroceso muy importante de la libertad ideológica, religiosa y de culto, ¿no? Cuando el yo quiero, el mero voluntarismo, se convierte en criterio para la política, para la legitimación de determinadas políticas, estamos en las puertas del totalitarismo. Porque el yo quiero no tiene límites. Pero si el criterio es el yo quiero absoluto, entonces no cabe ya ni democracia, ni humanismo, ni defensa de las libertades. Con la venia, Chesterton afirmó que algún día habría que levantar una espada por decir que el pasto es verde. Ese día ha llegado con esta ley trans que hoy nos ocupa, una ley que obliga a dar la espalda a la realidad y va a penalizar a quienes nos neguemos a ello. Esta ley, cuyos contenidos hay que recordar que ya están en leyes promulgadas por el Partido Popular, por leyes autonómicas, por ejemplo, la Ley de la Comunidad de Madrid. Esta ley impone una única visión del mundo, la de la ideología de género, una visión sin ningún respaldo científico, por el que la identidad sexual es una vivencia subjetiva independiente del sexo biológico. Meten, como no, su fantasma favorito, el concepto de género como constructo social y, por lo tanto, modificable a voluntad y subordinado a los deseos del individuo. Es una propuesta disparatada, pero entiendo que tentadora. Recuerda aquel seréis como dioses del Génesis, porque pone en nuestras manos una realidad que creíamos inmutable y crea con ello una falsa ilusión de libertad. Pero la verdadera libertad no se construye de espaldas a la realidad, sino mirándola cara a cara. La libertad se construye con la verdad. Y la verdad es que ustedes quieren construir un mundo basado en deseos, en autopercepciones completamente alejado de la realidad. Para ello, utilizan de forma miserable la tragedia de personas intersexuales, de personas que no se identifican con su sexo biológico, de adolescentes que padecen disforia de género, para pasar la pisonadora trans e imponerla a la sociedad. Los casos de estas personas son trágicos y lo que debemos hacer es apoyarles y acompañarles. Nuestra sociedad es capaz de ofrecer respeto y amparo a las personas intersexuales, a las personas transexuales, a los adolescentes con disforia de género. Pero este apoyo no puede ser desde una perspectiva ideológica, tiene que ser desde una perspectiva médica, científica y, sobre todo, verdaderamente humana. Pero este mínimo de casos no justifican lo que esta ley pretende. La verdad es que esta ley pretende fomentar la transexualidad bajo el pretexto de evitar la discriminación. ¿Fomentarla para qué? ¿No sería más sensato promocionar un modelo de familia abierto a la vida, dado el invierno demográfico que estamos padeciendo en España? Pero no. Su labor de ingeniería social necesita niños y adultos rotos, sin identidad, porque nos quieren esclavos. Esta ley incluye estudios, encuestas, consejo de participación de las personas LGTBI, campañas, distintivos a empresas por la promoción de la transexualidad, medidas de discriminación positiva laboral. ¿Qué tiene esto que ver con evitar la discriminación? Que, por cierto, ya está penada en nuestro ordenamiento jurídico y, además, todas las personas LGTBI en España tienen los mismos derechos que el resto. Como tiene que ser. No se trata de evitar la discriminación, se trata de meternos la ideología de género en vena
y crear privilegios. Los privilegios llegan al extremo de que si una persona trans denuncia a alguien porque se siente discriminado, se invierte la carga de la prueba y será la persona denunciada la que tendrá que demostrar, no se sabe muy bien cómo, que no discriminó. Y dentro de esta promoción salvaje llegamos al punto más intolerable de esta ley, los niños. Señora ministra de Igualdad, usted, como buena totalitaria, quiere educar sexualmente a nuestros hijos. Usted se ha manifestado a favor de la corrupción de menores, ha hablado a favor del sexo entre menores y de menores con adultos. Y si no era verdad, se podía haber retractado. Ha tenido muchos días para hacerlo y no ha querido. Lo que ha hecho ha sido echar la culpa a la ultraderecha. Le ha faltado Franco y Putin. Pero incluso obviando estas escandalosas declaraciones que en un país normal le habrían hecho dimitir, los españoles no estamos dispuestos a que adoctrine sexualmente a nuestros hijos. Se va a encontrar con muchos españoles llenos de una preocupación legítima, como esa aplastante mayoría de padres y madres que queremos con locura a nuestros hijos, independientemente de la ideología. Y usted no es nadie para ponerlo en duda, señora Montero, ni para presumir lo contrario, sino porque a esos padres y madres nos preocupa que nuestros hijos se embarquen en una guerra contra sus propios cuerpos, de por vida y sin marcha atrás, o porque nos preocupa que sean adultos estériles y medicados crónicos. Señora Montero, no queremos que les hagan experimentar con sus cuerpos, no queremos que les hablen de masturbación, no queremos que les hagan dudar si son niños o niñas. No queremos que les eduquen de una forma distinta a nuestras creencias. Y decir esto no es ser retrógrados, ni fascistas, ni antiguos. Esto es amar a nuestros hijos y velar por su pureza y su inocencia. Y aquí llegamos al punto más sangrante de la ley, el cambio de sexo de los niños a efectos registrales. Un cambio de sexo que será posible desde los 12 años, en solitario, a los 16. Contando, nos dicen, con la madurez y estabilidad del menor, como si madurez, estabilidad y menor no fuera un oxímoron. Estos menores que sufren disforia de género suelen ser varones, son más o menos un 0,015%, y suelen ser varones porque, en muchos casos, durante el embarazo, cuando estaban en el vientre de su madre, tuvieron un déficit de testosterona que luego se regula en la adolescencia de manera natural. Sí. Lo que está ocurriendo ahora, por favor, es que a base de propaganda y de leyes como esta, cada vez hay más disforia en adolescentes y en niñas. En Reino Unido, el número se ha incrementado un 4.400% en los últimos 10 años. En Suecia, 1.500%. Seamos serios. La disforia no se multiplica porque sí. Esto no es una disforia fisiológica, es una disforia cultural, porque son niños con problemas que son víctimas de su adoctrinamiento. Y el cambio registral solo es el primer paso. Antecede al cambio social, al cambio hormonal y después al cambio quirúrgico. Dicho de otra forma, a la mutilación irreversible. Y conviene no olvidar que esta cadena de cambios brutales comienza con un autodiagnóstico. No quiero banalizar, pero para que entiendan el ejemplo, es como si una persona va a un psiquiatra autodefiniéndose como esquizofrénico y el psiquiatra estuviera obligado a tratarle y medicarle como un esquizofrénico. El Estado no puede prevalecer sobre los padres y forzarles a desproteger a sus hijos en una fase vital de cambios y especial vulnerabilidad. El Estado no puede atar de manos a los padres ante las decisiones de sus hijos menores cuando estos no tienen suficiente madurez. Señores del Gobierno, saquen sus sucias manos de nuestros hijos. Y, por cierto, señora Montero, mucha ley trans, mucha autopercepción, mucha todos, todas y todes, que parecemos todos asturianos, pero cuando usted estaba embarazada de su hija, anunció al mundo que era una niña. ¿Por qué? Por sus genitales. Y respecto a los adultos, legislar en función de deseos o de autopercepciones degenera en fraudes de ley y en situaciones ridículas, absurdas e incluso peligrosas.
Vamos a ver hombres que tendrán acceso a espacios de intimidad de mujeres como cuartos de baño, duchas, y las mujeres no podrán hacer nada para evitarlo. Vamos a ver a hombres valiéndose fraudulentamente de esta ley para competir en deportes con ventajas físicas sobre las mujeres, con los perjuicios e injusticias que esto va a causar en el deporte. Y además, siguiendo con el absurdo, ¿por qué nos centramos solo en la autopercepción de sexo? Si lo que importa es cómo se sienta cada uno, ¿por qué no legislamos sobre autopercepción de edad, de nacionalidad, de estado civil o de situación laboral? ¿Se imaginan un mundo donde todos estén obligados a tratarnos como lo que nos sintamos? Puestos a legislar sobre autopercepciones e irrealidades, ¿por qué solo respecto al sexo? Esta ley supone una discriminación sobre personas que se puedan sentir un ornitorrinco o Lady Gaga. Pero a Vox, como siempre, no nos duelen prendas en reafirmar nuestro compromiso con el sentido común, con la familia, con los niños y, sobre todo, con la verdad. Le pese a quien les pese, por mucho que nos criminalicen y que distorsionen nuestro discurso. Puede que arrasen 1 o 2 generaciones de españoles. Tal vez su veneno se extienda más. Pero tengan claro que nos van a tener enfrente defendiendo, ante todo, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y defendiendo el papel soberano y heroico de la familia frente al Estado. Señorías, hoy es el día de gritar. El pasto es verde. Los niños tienen pene y las niñas vagina. El sexo es binario. La biología es real. La ideología de género es un cáncer. Este Gobierno es el más totalitario y destructivo de nuestra democracia y Vox es el único partido que defiende y defenderá el bien, la verdad y la belleza. Gracias, señora Toscano. Una mujer que representa la guerra y la lucha y la furia. ¿De qué le sirve a Guadalajara tenerla como sello si aún así vamos a faltar 14 al llegar a casa? Nos daremos cuenta de que 300 años de lucha no han sido suficientes, que la lucha sigue por ellas y por las que vienen.
Tatiana Cloutier es originaria de Monterrey, Nuevo León, e hija del destacado líder político y excandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, Manuel Cloutier del Rincón. Fue coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y tiene una presencia muy importante en las redes sociales y los medios de comunicación. Es licenciada en lengua inglesa por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue fundadora de la Asociación Civil Evolución Mexicana y ha participado activamente en movimientos ciudadanos en Nuevo León y en todo el país. Hoy es diputada federal y funge como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Mi siguiente pregunta sería para usted, ¿cuál es su propuesta para erradicar la violencia en contra de la mujer, de lo que hablábamos a nivel político, social y laboral? Fíjate, me voy a ir a un tema que el otro día me tocó discutirlo con alguien, especialmente en el tema de violencia hacia las mujeres, que alguien me decía, y creo que este es el ingrediente nuevo que empiezo a escuchar y que no habíamos tomado en cuenta desde lo que me percato. Normalmente decimos, las mujeres, y ahí andamos todas en bola, en temas de género, ahí andamos todas viendo cómo, y no hemos preguntadole a los hombres qué onda con ellos. Y creo que esa es la mirada que ha faltado. Cuando nosotros le preguntemos, porque me decían, llega la mujer golpeada, se la quitan al marido para que ya no la golpee, y lo único que hace, llega otra y la va a golpear, en lugar de atender la causa o la raíz, es decir, tratar al varón, ver qué está pasando, que el varón es agresivo y atender el tema de raíz. O, por otro lado también, ¿quiénes hemos sido que hemos estado educando como sociedad de tal manera que venimos permitiendo inconscientemente a la hora de educar, repitiendo patrones en donde concedemos que se sigue considerando a las mujeres como propiedad? Muy bien, es muy importante implicarnos los hombres, porque sí. Porque no les hemos preguntado. El asunto de género tiene que ver con los dos géneros. A eso es, y nos ocupamos mucho de las mujeres. Así es. Y dejamos fuera la otra parte, y entonces digo, preparamos mucho a las mujeres, hicimos muchas cosas con las mujeres, y ahorita les podríamos preguntar a los hombres, ¿y qué piensas de todo esto? Entonces tomamos decisiones excluyéndolos. Hicimos lo que nos quejábamos que ellos hacían con nosotros y entonces pues están enojados. No los justifico, pero o sea, es como ¿sí? Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans. Esta ley por fin despatologiza las vidas trans y garantiza el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Como reconocen todos los organismos internacionales, los derechos de las personas trans son derechos humanos. Las personas trans no sois enfermas, no estáis locas, no sois monstruos ni delincuentes. Las personas trans no necesitáis tutelas ni testigos que os digan quiénes son. Las personas trans son quienes son y nuestra obligación como Estado es reconocerlo y proteger todos sus derechos. Y déjenme recordar algo obvio, pero que debe quedar registrado en el diario de sesiones. Las mujeres trans son mujeres. No hemos podido evitar que en el proceso de tramitación de esta ley la transfobia se hiciese hueco en el debate público y somos muy conscientes del dolor y el daño que eso ha causado a muchas personas trans y a muchas personas LGTBI. Os pido perdón también por la transfobia que hoy mismo habéis tenido que soportar desde esta tribuna de vuestra casa, que es el Congreso de los Diputados. Pero, hoy la mayoría feminista de esta Cámara responde a la transfobia, al odio y a la LGTBI-fobia con más derechos. Esta ley es para todas las personas LGTBI y de esa forma lo es también para toda la sociedad. Esta ley, como os decía, es para las personas que más queremos y también para las que no conocemos de nada. Esta ley es para las lesbianas, bi, gays, intersex. Sabemos que debería haber llegado mucho antes, pero los avances en derechos que aprobamos en este Pleno no tienen marcha atrás.
Este país plurinacional y feminista, sus pueblos y sus gentes se sienten orgullosas de todas vosotras, vosotros y vosotres. Y concretamos ese orgullo en derechos. Prohibimos las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento en cualquier forma, porque vulneran vuestros derechos más elementales. Legislamos por primera vez derechos fundamentales para las personas intersex, como el derecho a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser inscritas con un sexo que no está definido durante los primeros meses de vida. Recuperamos además derechos para las lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres sin pareja, quienes volverán a tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida tras 7 años sin acceso a ese derecho en el Sistema Nacional de Salud debido a los recortes y retrocesos del Partido Popular. No hay nada más material que el derecho a ser, a vivir siendo quien eres, a no tener miedo a la máquina de café. Y por esto, esta ley persigue cosas tan cotidianas y necesarias como que puedas estar en tu centro de trabajo sin que nadie te discrimine por tu orientación sexual o identidad de género, o que vayas con tu novia a ver un piso sin miedo a que el casero no te lo alquile porque eres lesbiana o porque eres un hombre trans. Queremos que con esta ley todas las personas LGTBI puedan ser quienes son sin armarios. Reconocemos la ciudadanía de pleno derecho de todas las personas LGTBI y trans. Y esta ley debe continuar su trámite en el Senado. Ya estamos muy cerca de que sea realidad. Como con todas las leyes y particularmente con las leyes feministas, el camino ni siquiera se acabará con su aprobación definitiva. Iremos de la mano para garantizar la implementación de cada uno de los puntos de esta ley, para hacerla realidad en cada rincón de este país. Y seguiremos dándonos la mano para conquistar los derechos que sabemos que aún faltan. Sé que hoy es un día difícil para las personas no binarias, que celebráis los avances que vosotras también habéis conquistado, pero que necesitáis el reconocimiento legal de vuestra realidad. En los últimos años habéis conseguido que una parte muy importante de la sociedad sepa que existís, que cada vez haya más respeto y menos discriminaciones, burlas o incomprensión para vuestras vidas y para vuestras identidades. Pero soy consciente de que también necesitáis el reconocimiento de vuestros derechos. No os soltaremos la mano. Sabemos que hay que seguir avanzando. Lo sabemos también para las personas trans y para las personas LGTBI migrantes, para las personas asex, para aquellas vidas que todavía permanecen invisibles a ojos de la sociedad y que vais a seguir empujando las transformaciones que vuestras vidas necesitan. Señorías, representantes del movimiento trans y LGTBI, hoy vuestra felicidad es la de esta Cámara. Hoy vuestra emoción tiene pleno derecho a expresarse con contundencia, porque lo que votamos mañana es el resultado de vuestra lucha, de vuestro esfuerzo, de vuestra propia determinación por vivir y por ser. Supimos siempre que el camino merecía la pena. Solo intentarlo merecía la pena, conseguirlo aún más. Esta ley es para todas y cada una de vosotras, de vosotros y de vosotres. Esta ley es para toda la sociedad, es para todo el país. Que podáis ejercer todos vuestros derechos hace también mejor las vidas de todos. Quiero terminar con unas palabras para las infancias trans, también para sus madres, padres, familias y amistades. Esta ley también es vuestra. Sois el futuro, pero sobre todo sois el presente. Y cuando esta ley finalice su tramitación, será un presente con más derechos para que crezcáis en una sociedad que os reconoce, cuida y respeta. No dejéis nunca de abrir camino. Señorías, la fortaleza de nuestra democracia se expresa conquistando derechos. Especialmente en estos días, hacer valer la democracia frente a los reaccionarios, dentro y fuera de estas paredes, significa conquistar derechos. Hoy este Congreso cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas trans y a las personas LGTBI. Que viva vuestra lucha y gracias. Muchas gracias, señora ministra. No nos protege que se nos crea sistemáticamente en plan L'Oreal porque yo lo valgo. No nos protegen los juzgados de excepción, los tribunales de excepción para hombres. No nos protegen los nuevos chiringuitos que ahora han rebautizado como centros de crisis para que una mujer pueda acusar sin pruebas.
Y además esta ley nos impone el adoctrinamiento a nuestros hijos para que en un flagrante delito de incitación al odio contra el hombre, nuestros hijos aprendan en el colegio que el hombre es violento por el hecho de serlo. El único motor de esta ley es destruir la familia. Por eso promueve el odio al hombre y promueve un victimismo en la mujer, eso sí, regado de subvenciones y privilegios. Señorías, las únicas formas de luchar contra la violencia sexual son, en primer lugar, dejar de frivolizar con la violencia. Déjense de violencia económica, violencia política, violencia obstétrica y todas las esdrújulas que se les ocurran. Déjense de miradas, de piropos. Dejen de llamar violencia a todo lo que no le gusta a una mujer. Esto es un auténtico insulto a las mujeres agredidas y violadas. Tenemos que educar en que hombre y mujer somos diferentes, pero iguales en derechos, nunca enemigos. Tenemos que investigar, y esto siempre insisto, de forma rigurosa, las causas de la violencia sexual, que, aviso, spoiler, no es el patriarcado. Tenemos que cambiar el protocolo policial para atender y llegar a todas las víctimas, pero a las víctimas reales que sufren, no a la que han llamado fea o a la que han llevado la contraria en Twitter. Tenemos que proteger nuestras fronteras, tenemos que endurecer las penas, pero no con el sistema anterior, tenemos que endurecerlas más. Y tenemos que defender como sagrados derechos fundamentales y constitucionales de todos, sí, de los hombres también, porque sin presunción de inocencia, sin igualdad y sin tutela judicial efectiva, no hay protección ni justicia para nadie. Para analizar el fondo de esta ley hay que tener en cuenta 3 elementos. El primero es que ustedes, feministas, odian a los hombres. Fruto de unas malas lecturas, de peores teorías, a saber de qué, les odian. Por eso educan y adoctrinan a nuestros hijos y a toda la sociedad a golpe de ley, como esta de libertad sexual, en que solo el hombre puede ser violento, en que al hombre hay que tenerle miedo. Por eso en esta ley se pisotea otra vez la presunción de inocencia al invertir la carga de la prueba. Se les destroza la existencia con denuncias falsas y se les roba la vida, los hijos y el honor, y a ustedes les importa un bledo. Pero otro elemento que hay que analizar es su extraña querencia y simpatía por el delincuente. Le consideran una víctima del sistema patriarcal, una víctima del capitalismo, una víctima puede que de Franco. En todo caso, una víctima, y no digamos ya si encima el delincuente es inmigrante ilegal y si para entrar en España agrede a policías, bueno, ya su delincuentefilia se dispara. Y el tercer elemento esencial para entender esta ley es que ustedes, en el fondo, desprecian a la mujer. La mujer, para ustedes, es un mero objeto al que hay que utilizar para alienar a la sociedad con ideologías falsas y destructivas. Les importa tan poco la mujer que incluso la han vaciado de significado, porque por obra y gracia de su ley trans ya cualquiera puede ser registralmente mujer. Hemos llegado a delirios tan extremos como que el Ministerio de Igualdad reivindique los problemas menstruales de las mujeres trans y su dificultad económica en adquirir productos menstruales. Señora ministra, ¿me puede explicar qué va a hacer una mujer trans con una compresa? Creo que usted se saltó algún capítulo de Érase una vez la vida. Y a veces creo que usted y sus secuaces en el Ministerio de Igualdad se dedican a jugar a que no hay narices de sujétame el cubata, porque ustedes legislan a golpe de maldad y de sujétame el cubata. Ustedes consideran a la mujer un ser inferior porque nos dan privilegios y cuotas que no necesitamos y no queremos, porque nos consideran incapaces y sin méritos para conseguir nada por nosotras mismas. Con esta ley tenemos que firmar nuestro consentimiento sexual ante notario o como ustedes digan. Tenemos que ser creídas siempre y se considera violencia todo lo que no nos guste, como si fuéramos niñas malcriadas. Señorías, esta ley es pura misoginia. Por eso no les importó el dolor de las víctimas de violación al ver a sus agresores en la calle con las penas rebajadas. Por eso no les duele que tantas madres, esposas, abuelas vean a sus nietos, maridos, hijos acusados falsamente sin pruebas. Por eso han puesto en la calle con premeditación y alevosía a agresores sexuales. Nunca un gobierno ha hecho tanto daño a las mujeres como este. Y cuando se unen estos 3 elementos, el odio al hombre, la querencia por los delincuentes y el desprecio a la mujer, salen cosas como esta ley. Una ley que viola derechos constitucionales, que adoctrina en el odio, que no piensa invertir ni medio euro ni medio esfuerzo en analizar las causas reales de la violencia sexual.
una ley que consagra los tribunales de excepción para hombres, una ley que dilapidará millones de euros de los españoles en chiringuitos, porque la trágica realidad es que para el feminismo la violencia contra la mujer se ha convertido en un negocio. En este momento concreto y en el contexto en que estamos, con las leyes que se están aprobando en las comunidades autónomas, con la campaña hecha en sentido contrario hace poco, no se ha interpretado ese mensaje como la mera constatación de un hecho biológico, sino como un mensaje que tiende a crear un planteamiento de confrontación ideológica sobre si hay personas que son transexuales o no, que es el problema del simplismo de estas campañas, ¿no? Es decir, es evidente que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva, y que hay niños que tienen pene pero que se sienten niñas, y ese es un problema humano muy serio. Entonces, todo eso hay que tratarlo con delicadeza, fieles a la verdad y comprendiendo a las personas. Las afirmaciones radicales en un sentido u otro, sea de la campaña inicial afirmando que hay niños con vulva o esta otra afirmando que los niños tienen pene, lo que provocan es una reacción visceral de enfrentamiento de dos concepciones e impiden la reflexión tranquila y hacen que haya gente que se sienta ofendida con razón. Yo no lo sé. Yo creo que hay que ser muy prudentes, porque hay que ser muy prudentes porque se trata de niños, para empezar. Y es verdad, y no sabemos el origen, que hay niños que no se sienten psicológicamente identificados con su sexo genético y morfológico. Y eso es un problema humano muy serio. Y por lo tanto, dado que son niños, yo diría hay que ser muy prudentes. Yo por lo menos no aconsejaría nunca tratamientos hormonales o quirúrgicos con niños que tengan un carácter irreversible. Creo que hay que estudiar muy bien la experiencia clínica que hay al respecto, que ya es bastante amplia. Hace poquito la Academia de Pediatría Americana ha sacado un informe con la experiencia clínica en Estados Unidos de ese tema y hacen afirmaciones que son, creo, dignas de ser consideradas, por lo menos. Por ejemplo, que cerca de un 90% de los niños y niñas que en edades muy tempranas tienen esta dificultad de identificación con su propio sexo, cuando pasan ya la pubertad, se identifican con su sexo morfológico sin mayores problemas. O sea que son estados de duda transitorios. Y por lo tanto, tratar a esos niños como si fuesen ya para toda su vida transexuales y acomodarles al cambio de sexo con tratamientos hormonales, no me parece que sea nada prudente. En todo caso, una decisión obviamente que tienen que tomar los padres. Yo creo que sea bueno tomarla con el asesoramiento médico, psicológico, lo más amplio posible, pero yo respetaré la decisión que tomen los padres. Lo que me parece una barbaridad es que una mayoría parlamentaria por ley, como hacen las leyes aprobadas en la Comunidad de Madrid y en otros de nuestro entorno, partan de la afirmación ideológica de que esos niños son transexuales y tienen derecho a ser hormonados para inhibir la pubertad. Eso es una interferencia ideológico-política en un ámbito de prudencia clínica y de la patria potestad que me parece una barbaridad como una catedral. Por lo tanto, yo no sé cómo hay que resolver ese problema, supongo que además los casos pueden ser muy variados. Si sé que ya hay una experiencia clínica que merece la pena tener en cuenta, yo aconsejaría a padres, médicos, mucha prudencia para aconsejar tratamientos. Y luego también es verdad que igual que hay un 90% de casos en que los niños, pasada la pubertad, adquieren una conformidad con su sexo biológico sin problemas, hay un 10% que no. Y no sabemos por qué. Y por eso yo creo que también las reglas generales y dar criterios ideológicos en estos temas no sirven para nada. O sea, la solución a problemas personales nunca puede ser política. Y máximo cuando hay un componente vinculado a temas neurológicos, psicológicos, en algo tan serio para la persona como es nuestra sexualidad. ¿Qué pintan los políticos ahí? Ahí pintamos las personas con nuestra capacidad de decidir, nuestra instalación en la vida, los tratamientos que queremos recibir, si son niños pequeños, los padres como titulares de la patria potestad y por supuesto los profesionales que, según su conocimiento técnico, pueden aportar un criterio. Los políticos ahí no pintan nada. Pues logrando que la sociedad española se blinde contra la ideología de género. Porque quien mete ahí a los políticos no es una preocupación humanista, es la subordinación a las categorías intelectuales de género. Según la ideología de género, los seres humanos no tenemos sexo, sino un género que creamos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, todos los géneros percibidos subjetivamente son la identidad de la persona. Eso es pura ideología. Esa visión de la persona es la que consagran estas leyes autonómicas, que bajo la denominación de luchar contra la discriminación de las personas llamadas LGTBI, lo que hacen es imponernos la visión de la sexualidad de género a todos los ciudadanos. Eso es ideología. Y cuando los políticos hacen suya una ideología,
una visión, por ejemplo, de la sexualidad y la convierten a través de la ley en obligatoria, lo que están haciendo es limitar la libertad de todos los que no compartimos esa ideología o esa visión de la sexualidad. Por eso estas leyes son liberticidas. Cuando el Estado se mete donde no debe, está limitando la libertad de los ciudadanos. Bueno, estas leyes se han ido aprobando en todo tipo de comunidades autónomas. La primera fue en Galicia, con mayoría absoluta del Partido Popular, la primera que se aprobó en España. Luego fue Cataluña, con una mayoría nacionalista y muy de izquierdas, en que todos los partidos, menos el Partido Popular, votaron a favor de esa ley. Y luego se ha ido aprobando leyes más o menos similares en Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Extremadura, con Murcia, Madrid, con el consenso unánime de todos los partidos políticos parlamentarios. La ideología de género no es ni de derechas ni de izquierdas, porque es una ideología que surge después de que el mundo bipolar derecha-izquierda del siglo XX haya desaparecido. Y en unos países se implanta más de manos de los partidos de izquierda, como ha pasado en España, en otros más de los partidos de derecha, como ha pasado en Gran Bretaña. En Gran Bretaña ha sido el Partido Conservador y no el laborista el gran adalid de los planteamientos políticos de género, y en España todos los partidos políticos con representación parlamentaria, me refiero, se han rendido a la ideología de género. Unos por convicción ideológica, porque está más en su tradición, digamos, en su antropología, en la forma de ver la realidad, y otros, como el Partido Popular, yo creo que sin más por miedo escénico. En el Partido Popular hay gente que defiende la ideología de género, obviamente, pero no creo que la mayoría, ni siquiera de los cargos electos, de los diputados, senadores, miembros de la Asamblea de Madrid. Pero hay un miedo ambiental a ser calificado como homófobo, a parecer no progresista. También es verdad que el lobby autodenominado LGTBI es un lobby muy virulento y muy agresivo, que a la gente que se opone a estas cosas la ataca con fuerza mediática y con agresividad, que alguna gente la acoquina. Pero el resultado material, efectivamente, es que en España uno mira el Parlamento y no hay nadie que no haya hecho suya, por activa o por pasiva, no ya la ideología de género, sino la manifestación más radical y sectaria en el mundo occidental de la ideología de género, que es la que se está legislando en España. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento en el que hay, como ha sido bastante normal en la modernidad, una gran confrontación ideológica en el mundo. En este momento las ideologías en confrontación son el pseudoprogresismo laicista de género, por un lado, y el humanismo cristiano, por vago e indefinido que sea. Digamos, el ver el ser humano y el mundo, más o menos, en clave de, se trata de realidades que son razonables, que podemos conocer, existe una naturaleza de las cosas, existe una naturaleza humana, y por lo tanto hay un criterio para decir bueno o malo, y ese criterio no es subjetivo, es objetivo, que es la visión de Sócrates y del Papa Francisco, por decirlo así, y esa otra visión que afirma que el mundo no tiene sentido, que el mundo no es razonable, que estamos condenados con nuestra libertad a crearnos a nosotros mismos también en materia sexual, y por lo tanto todas las referencias objetivas y por supuesto las imputables a Dios no son más que restricciones a la libertad. ¿Por qué quizá no se ve tan clara esta confrontación ideológica como podíamos ver cuando yo era joven en la confrontación entre el marxismo y la sociedad libre, en Moscú y Washington? Porque las ideologías del siglo XX, las de mi juventud, eran ideologías con un modelo de Estado, de economía y de sociedad, mientras que las ideologías en confrontación hoy día no tienen un modelo de Estado ni de economía, sino un modelo de ser humano. La ideología de género no tiene ningún modelo de Estado, de organización de la vida económica, no dice si hay que nacionalizar los bancos o no, tiene un modelo de ser humano y quiere usar la política para imponer ese modelo de ser humano. Y por eso a veces nos parece que esto no son las ideologías clásicas que conocemos. Cuando yo era joven, por volver a un ejemplo más conocido, estaba de moda el marxismo en el mundo occidental, incluso aquí en la España de Franco, en la universidad, en la literatura, en las editoriales, etcétera, proliferaba el marxismo. ¿Quiénes defendían el marxismo? Alguna gente que había leído a Marx lo entendía y le gustaba, una minoría, pero vamos. Alguna gente que trabajaba para el Partido Comunista o sus, digamos, ONG satélites con conciencia y con sueldo. Y la inmensa mayoría de la gente que repetía así más lo que estaba de moda, lo que se llevaba, lo que parecía que era lo progre y con lo que te permitía ir de guay en la universidad, en la escuela, en la redacción del periódico, etc. Las motivaciones subjetivas eran muy variadas. Hoy pasa lo mismo con la ideología de género. Hay alguna gente, muy poquita, que ha leído a las ideólogas de género, ha asimilado su antropología y está convencido de ella. Poquísimos, como pasaba con el marxismo. Hay alguna gente que trabaja para ONGs muy poderosas en el mundo que difunden la ideología de género y es su compromiso profesional, incluso a lo mejor porque están convencidos,
todo el mundillo de la IPPF y toda la gente financiada alrededor de estas organizaciones, que hoy día son medios muy poderosas, y que esto no es conspiranoia, basta entrar en las web de estas asociaciones, que es información pública, ¿no? Y luego también es verdad que hay un componente de geoestrategia mundial, que tampoco es conspiranoia, hasta la información es pública y disponible, ¿no? Aunque quizá menos sistematizada. Todos sabemos que la gran difusión de la ideología de género a partir de los años 80 del siglo pasado se hizo dentro del contexto programado de las políticas incentivadas desde Estados Unidos a través de Naciones Unidas para el control de la población del mundo. Lo dijo de una manera muy precisa una de las primeras presidentas del Fondo de Población de Naciones Unidas, que la organización explica que se creó en esos años para esto, ¿no? Dijo, ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y Naciones Unidas y todas sus agencias, el Banco Mundial, el Fondo de Población, la UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, están implicadas desde hace 30 años, más o menos, ya incluso más, 40 años, en difundir el género como una forma de controlar la población del mundo. Es esa idea de si hay cada vez más mujeres que tienen una autopercepción de su sexualidad, que les lleva a un modelo no familiar y antinatalidad, habrá menos niños, pues sí. Y si hay exaltación de lo que llaman formas de sexualidad no coitales, habrá menos niños, pues sí, obviamente. Y a eso se añade además que en estos momentos, y lo digo por la referencia que has hecho, por ejemplo, a Soros, hay importantes fortunas de este mundo, Bill Gates, los Rockefeller, los McNamara, Soros, etcétera, que a través de sus fundaciones, y tampoco es secreto, basta entrar en sus páginas web, están gastando mucho dinero en difundir la ideología de género. Pienso, y esto ya es interpretación mía subjetiva, esto no es un dato de hecho, que es para crear un mundo que sea un mercado de consumidores sin criterios éticos. Es decir, una de las mejores formas de que la religión en concreto, o esa visión de Sócrates a Francisco tradicional del ser humano, no suponga un límite a consumidores precisamente manipulables, es tener un criterio moral definido sobre lo humano. Y la mejor manera de deshumanizar a los seres humanos es que nos aclaren sobre su sexualidad. Y por lo tanto, sin ningún carácter conspiranoico, sí que hay potentes instrumentos de acción en este mundo, políticos, económicos, culturales, que están trabajando en la difusión de la ideología de género. Y luego están los lobbies LGTBI, que creo que es lo menos importante en todo este contexto. ¿Por qué es lo menos importante? Porque no dejan de ser minorías muy pequeñas que defienden una causa con la que se identifican, pero que sin todo este contexto no pasarían de ser una minoría con una capacidad de influencia política y mediática muy limitada. Yo creo que, y no solo en España, en toda Europa, estamos viviendo la muerte de los partidos clásicos identificados con las ideologías del siglo XX, porque ese mundo ya no existe, sin más. El siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, era un siglo bipolar. Washington, Moscú, marxismo, liberalismo, capitalismo, socialismo, como quieras, ¿no? Y eso hace que en todos los países la bipolaridad fuese el eje de configuración de la política, con matices históricos, ¿no? Derecha e izquierda, socialismo, liberalismo, democracia cristiana, derechas, lo que quieras, ¿no? Ese mundo no existe desde 1989. Ya el mundo no está organizado con carácter bipolar. Ya las ideologías que definían esa bipolaridad no tienen credibilidad, el marxismo no tiene credibilidad como tal, desde 1989 con la caída del muro de Berlín, y además las sociedades europeas son cada vez más plurales y multiculturales. Por decirlo así, el humus común, los valores compartidos, las verdades evidentes para mayorías en la sociedad son cada vez más pequeñitas, y por lo tanto cada vez nos unen menos cosas. Y como cada vez nos unen menos cosas, las sociedades son cada vez más plurales y es mucho más difícil representarlas en esa bipolaridad de dos grandes partidos. Eso está pasando en Francia, en Italia ha pasado, en Gran Bretaña, en Alemania empieza a pasar y en España también. Es un fenómeno general. Vamos a un sistema mucho más pluripartidista porque la sociedad es mucho más plural y compleja. Y además porque, repito, las grandes ideologías centrales derecha e izquierda del siglo XX ya no sirven para articular y entender nuestro mundo. Hoy día es más bien los planteamientos de género, los ecologistas, los nacionalistas, las posturas ante la inmigración, los que van definiendo mayorías muy intercambiables, que confluyen en algunas cosas y no en todas, etcétera, ¿no? Y eso en España, ¿en qué se está traduciendo? En primer lugar, en que la referencia histórica de la izquierda está desapareciendo, el Partido Socialista. ¿Cómo está desapareciendo el Partido Socialista en toda Europa? ¿O ha desaparecido sin más? Aparecen izquierdas varias,
cuya línea de identidad ya no son los postulados clásicos en materia económica, sobre todo, del socialismo, sino otras cosas, el género y mil cosas más. Eso en España se traduce en la aparición de Podemos, en la desaparición del comunismo como tal referencia, acabe fusionado o no con Podemos, y en que el hueco del tradicional PSOE va a menos. Y en la derecha, en España, está empezando a producirse el mismo fenómeno. ¿Por qué es lo que se produzca? Por las mismas causas que se ha producido en la izquierda. Y yo creo que en política, y la experiencia europea me lo está demostrando, sucede lo mismo que en la mecánica de fluidos, que es que los vacíos se llenan siempre, y por lo tanto ese hueco se va a llenar. No sé por quién, pero se va a llenar. Sí, los medios de comunicación en general, vosotros sois una excepción, obviamente, tienden a reflejar lo patológico, lo violento, lo duro, lo que rompe la normalidad. Es el viejo aquel adagio de siempre de las escuelas de periodismo, menos cuando yo era joven, que decían que nunca será noticia que un perro muerda a un hombre, la noticia es cuando un hombre muerda a un perro, ¿no? Y eso, claro, eso es lo que se refleja. Y con la familia pasa un poco lo mismo, es decir, ¿qué sale en los medios de comunicación? La violencia en el hogar, el hijo abandonado, el anciano que no sé qué, lo patológico, pero eso no es lo normal. Eso existe, pero es minoritario absolutamente. No suele ser noticia la madre, el padre, que hace una vida de trabajo intensísima, muchas horas, pensando en el bienestar de sus hijos, y que además sacan tiempo para cuidar al abuelito al que nadie atiende, que se preocupan del discapacitado y que además colaboran en una ONG para dar de comer en un comedor de pobres. Esos no salen en los telediarios. Y esa es la inmensa mayoría de las familias en España, con sus líos, sus problemas y sus fracasos, pero gente que se quiere, que se cuida, que se preocupa unos de otros, ¿no? Por eso siempre hablo de la familia como una institución de una inmensa eficacia social, es la gran fuerza humanizadora, la que crea la ecología de la vida. Y por eso creo que una política que no defienda a la familia no es que sea ni de derechas ni de izquierdas, es que es estúpida, porque no trata bien a una cosa que es estupenda objetivamente, ¿no? Y por eso yo creo que una de las líneas directrices de las nuevas políticas de falta en España es un amor comprometido de todas las instituciones públicas por la familia, que no implica tampoco mucho gasto público, implica para empezar dejar a las familias actuar en libertad, dejarlas en paz, que el Estado no quiera sustituir a los padres en cómo se educa a los niños, que el Estado no quiera sustituir a los padres en decirles qué tienen que hacer con un niño que tiene problemas de identidad sexual. O sea, que el Estado deje en paz a las familias, para empezar. Y luego, por supuesto, que las ayude en su labor de función social. Es decir, es absurdo que en España pague más en el IRPF un matrimonio si solo uno de los dos trabaja fuera de casa y otro se dedica a cuidar el hogar, que si los dos trabajan fuera del hogar. O sea, estamos con las políticas fiscales desincentivando algo tan valioso como el cuidado del hogar. Eso se entiende. Y así como tantas otras cosas. Por lo tanto, el apoyo a la familia sí repercutirá luego en los modelos de relaciones laborales, en la política fiscal y en mil cosas más. Pero lo primero, como decía, es que el Estado deje en paz a la familia, que la valore tanto como para respetarla, cosa que no sucede hoy día. La ideología de género hace daño a los niños. Ese es el título del informe publicado por la Asociación Americana de Pediatría. Llega a España cuando en Madrid se acaba de aprobar la ley de transexualidad, una ley que permite alterar el crecimiento hormonal de un niño para que se convierta en niña. Los pediatras americanos advierten acerca de los riesgos que ello conlleva. El sexo biológico es el que es y otra cosa son los sentimientos sociológicos o psicológicos. Rocío Manzane, que nos explica en qué consiste ese informe. El documento titulado La ideología de género hace daño a los niños resume en varios puntos los peligros de las sustancias químicas y las operaciones quirúrgicas que suplantan un sexo por otro. Parte de la base de que el ser humano es concebido biológicamente como hombre o como mujer. La Asociación Americana de Pediatría defiende que no existe un tercer sexo, sino que es evidente que el ser humano nace con cromosomas de hombre o mujer y su finalidad es la reproducción y el crecimiento de nuestra especie. Esto nos lleva al segundo punto. Nadie nace con un género, sino que es fruto del desarrollo de la persona.
Según este informe, el género es la conciencia y el sentimiento de uno mismo que se desarrolla con el paso del tiempo. Dicho de otra manera, una persona que se sienta del sexo opuesto estará influenciada por su experiencia vital, pero seguirá siendo un hombre o una mujer biológicamente. Si un niño se siente del sexo opuesto, la Asociación Americana de Pediatría considera que tiene disforia de género o un trastorno de identidad de género, es decir, cree que él o ella es algo que no es. El uso de bloqueadores hormonales para la resignación del sexo puede provocar graves daños. El documento explica que inhiben la pubertad a los niños hasta que, al final de la adolescencia, se completa el tratamiento con un cóctel de testosterona y de estrógenos. Según esta asociación americana, las hormonas cruzadas se asocian con enfermedades como el cáncer o la hipertensión. Y no solo esto, el uso de hormonas cruzadas se asocia a alarmantes tasas de suicidio entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y la cirugía de resignación de sexo. La asociación calcula que la tasa de suicidios es 20 veces mayor en este colectivo. Y es que según la Asociación Americana de Pediatría, la mayoría de los niños acaban aceptando su sexo biológico tras la pubertad de forma natural. Cierra el informe un último punto en el que concluyen que respaldar la ideología de género confunde a hijos y padres. Critica duramente que la educación pública y las políticas legales lo apoyen, llevando a muchas familias a recurrir a fármacos hormonales y a la mutilación de sus órganos genitales cuando aún son adultos jóvenes. Gracias, Rocío. Eso es lo que dice el informe de la Asociación Americana de Pediatría. Doctor Poveda, ¿coincide con esos parámetros? Plenamente, porque hay un concepto fundamental en la psicología humana que se llama psicología evolutiva, ¿no? Y es que la ideología de género no acepta una cosa que se llama psicología evolutiva, sino que directamente dice que todo es cultural, ¿no? Cuando hay cosas que son biológicas. A mí, por ejemplo, me fascina la adolescencia, porque en la definición está la esencia de la adolescencia, que es que adolece. Entonces, no es que un adolescente no se aclare, no es que está en fase de aclarado. Entonces, se está aclarando. Entonces, no te tienes que enfadar con tu hijo adolescente porque ayer dijiste que estudiabas arquitectura de mayor y hoy dices que vas a estudiar derecho, sino que tienes que sonreír porque está en fase de adolescencia, que es fase de aclarado, ¿no? Porque no contempla la naturaleza del ser humano. En la naturaleza del ser humano, y es para mí la frase clave de este informe, la naturaleza del ser humano dice que todas las células son XX o XY, y eso es la naturaleza del ser humano. Y lo que no puede ser es, como a mí no me sirve la naturaleza del ser humano, yo invento la naturaleza y yo soy la ideología de género y yo digo quién es y quién no es. No, es que las cosas, un vaso es para el agua y si lo uso para patinar, pues ni voy a patinar ni voy a tener agua. Entonces las cosas tienen una naturaleza. Y la ideología de género no respeta la naturaleza de las cosas. Y luego tiene ya el toque de perversión, porque cuando no te sirve la realidad la transformas produciendo tristemente lo que hace, ¿no? Y a mí me ha parecido muy fina pues este artículo, porque me parece que es un artículo muy técnico, muy científico. O sea, si los médicos cuando tomamos el termómetro para ponérselo a una persona, no dudamos de que a él le duela la cabeza, solo queremos saber qué temperatura tiene, ¿no? Entonces este es un informe técnico que dice: esto es perjudicial para los niños. Estas leyes que ya están aprobándose de una forma contagiosa por toda España, se está haciendo además de una forma curiosa, que es a través de vía autonómica en vez de vía nacional, porque han entendido que era una mejor estrategia ir poco a poco que provocar un debate nacional que sí habría sido más difícil de esconder. Está haciendo de una manera más o menos soterrada. Hay poca repercusión y casi nulo debate mediático, excepto el que planteamos aquí. Cuando es una ley que está redefiniendo a la persona. Una ley que redefine a la persona, entendemos que tendrá un debate previo académico, filosófico, científico, jurídico, médico. No ha existido. Ni ha existido, y ahora con la ley que se está preparando pretenden que no exista nunca jamás, porque a quien se atreva a hacerlo se le va a multar. Entonces, oiga, si yo puedo estar de acuerdo con lo que dicen los científicos, los médicos, los pediatras que tratan a los niños, o no, o puedo ser un pediatra que tiene otra teoría. Pero oigamos a esos pediatras y esos científicos discutirlo y que podamos tomar una decisión. Claro, no se ha hecho porque no van a encontrar una asociación médica que diga que tal barbaridad que se pretende legalmente imponer corresponde a un trato médico normal. Estamos en una situación en la que la progresía, la radicalidad del pensamiento revolucionario y progresista durante siglos ha tratado de secuestrar para sí los principios científicos, es decir, son adalides de la ciencia frente a esa pretendida oscuridad y tenebrismo religioso, teológico. Estamos en una frontera en la que su poder ya es tan grande
que están dispuestos a ir también contra la ciencia. Se sienten legitimados y sobre todo se sienten lo suficientemente fuertes como para poder arremeter también contra la misma ciencia y contra el mismo sentido común. Y eso es lo que hace esta ley, que es un disparate, que es una ideología totalitaria tan confusa que yo solamente voy a subrayar una cosa. En esta próxima ley contra la discriminación, que es una ley mordaza para que no se pueda discutir la anterior, básicamente, se propone que los adolescentes, los homosexuales, o sea, que se prohíba las terapias de Jesús me va a ayudar, de aversión de su tendencia. Es decir, un homosexual que por lo que sea entiende que esa tendencia que tiene, quiere revertirla. Eso se va a prohibir independientemente de que él quiera y de que encuentre el médico o psiquiatra no, eso se va a prohibir, porque la propia ley dice no se puede hacer ninguna intervención científica, médica, pedagógica o religiosa para cambiar la tendencia de esa persona. Con 54 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, el Senado aprobó la eliminación, existían, y penalización de las terapias conocidas como de conversión sexual. De esta forma, cualquier persona que realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento que busque impedir o anular la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, será sancionada con 2 a 6 años de prisión por vulnerar los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT. Pero es que la ley anterior se decía que nadie puede estar en contra de la voluntad de la persona para defender su género, su sexo y su tendencia. Es decir, es una contradicción absoluta. Es decir, si una persona es homosexual y quiere cambiarse, nadie podrá decirle que no. Exactamente igual que es una persona extranjero y quiere ser mujer o quiere ser mujer lesbiana, hombre lesbiano, uno de los 37 identidades sexuales. Pues en esta ley se va a prohibir un tratamiento solo en una dirección. Entonces ya no impera esa autonomía de la voluntad que usted estaba defendiendo. Con esta ley a la que hacía referencia Kiko, no solo prohíben todo lo que ellos consideran que deben prohibir, sino que además quieren, y es uno de los apartados de la ley, que la Comunidad de Madrid en este caso, porque es una ley autonómica, haga publicidad institucional para visibilizar en positivo la diversidad sexual, la sociedad LGTBI, como la llaman. ¿Qué quiere decir visibilizar en positivo? Quiere decir que a partir de ahora no solo esta ley empieza en su exposición de motivos hablando de la existencia de los derechos fundamentales, de la igualdad de las personas, de la dignidad de todas las personas. Yo creo que son conceptos que nadie negamos y España afortunadamente es un país civilizado en el que ahora mismo se da por supuesto, ¿no?, que hay que respetar la dignidad de cualquier persona, que hay que evidentemente tratar a todo el mundo por igual, al margen de su condición y de su orientación sexual, de raza, de religión y toda la retahíla. Esto yo creo que nadie lo discute. Pero el problema es que estas leyes, amparándose en esos derechos contra los que nadie puede ir, empiezan a dibujar una sociedad que es muy diferente y que no dice que haya que respetar. Lo que dice es que solo se puede respetar que esto nos parezca bien. Y al que dice que esto no le parece bien, que no le parece bien que a un niño de 6 años se le cambie de sexo, si de repente dice que en vez de llamarse María se quiere llamar Pepe, que alguien que pueda decir, no hombre, no, a este niño lo que hay que hacer es tratarlo como si nada, decirle, bueno, pues no te vas a llamar Pepe porque te llamas María y fuera, y no darle más importancia. A quien defiende eso ya no se le respeta. Ahí ya se deja de respetar la igualdad de todos. Y solamente comentar en este informe médico, llama la atención también que además del Colegio de Pediatras han salido pues casos, y uno de ellos es, no recuerdo el nombre, a lo mejor Jesús lo sabe, de uno de los médicos estadounidenses que empezó y se convirtió en pionero de las operaciones de cambio de sexo, y dejó de hacerlas porque dijo que se había dado cuenta de que los pacientes no estaban satisfechos después de haber sido reasignado su sexo, y decía, yo me he dado cuenta de que estoy amputando órganos sanos, estoy modificando un organismo que es un organismo biológicamente sano y no estoy consiguiendo curar a la persona, porque después de esa reasignación la persona no está satisfecha, sigue teniendo un problema. Pero eso aquí, si lo decimos,
Ahora, como no está en vigor la ley, todavía lo podemos decir. Dentro de 3 meses a lo mejor no podemos decirlo o nos multan. Bueno, esta ley contra la discriminación viene, como muy bien han indicado, después de la ley de transexualidad que ha sido aprobada por la Asamblea de Madrid y que permite que un menor de edad, sin el consentimiento de sus padres, pueda exigir un tratamiento hormonal para cambiar de sexo. El texto deja al margen la autoridad de los padres, obliga a los educadores y legisla para fomentar la diversidad sexual. La Asamblea de Madrid ha aprobado la ley de transexualidad con los votos a favor de toda la oposición y la abstención del Partido Popular. Un texto con una enorme carga ideológica que impone cómo debe ser el comportamiento administrativo, educativo, laboral, sanitario y social respecto a las personas transexuales. El Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos han abanderado el éxito de la ley celebrando lo que han considerado que es un día histórico. El PP, que se ha abstenido en la votación, ha recordado que era un compromiso electoral de Cifuentes y ha denunciado el cordón sanitario que le han hecho todos los grupos de la oposición, que rechazaron el primer borrador de los populares. No es la primera vez que los 3 grupos de la oposición manifiestan o ponen un cordón social a temas sensibles y aíslan al Partido Popular. La ley no dista demasiado del borrador presentado por el PP, pero multiplica la carga ideológica. Parte de la base de que el género de una persona no es un concepto biológico, sino psicosocial, y por tanto cualquiera puede decidir si es hombre o mujer. Dicho así, hace un listado de las actuaciones discriminatorias hacia las personas transexuales y pone en marcha medidas como la creación de un DNI transitorio mientras se realiza el proceso de cambio de sexo, ahonda en los derechos de los menores transexuales, garantiza el acceso a bancos de óvulos y semen y a las técnicas de reproducción asistida y una serie de medidas para combatir la discriminación en la empresa y la escuela. Hoy hemos vuelto a hacer historia. Vamos a colocar a Madrid en el lugar que siempre ha debido estar, referente de España y mundial en esta materia. Así celebraba la diputada socialista Carla Antonelli su Día de la Victoria, agradeciendo a Podemos y Ciudadanos su apoyo a la ley de género. La diputada de Podemos, Beatriz Gimeno, también se ha unido a los festejos, explicando que se ha iniciado una forma revolucionaria de entender el mundo, opuesta a los valores tradicionales que asegura que han oprimido a los transexuales. Aprueba y legitima una determinada comprensión de la realidad que es opuesta a la tradicional. Y creo que las victorias hay que celebrarlas. Desde Ciudadanos, Eva Borox ha confesado sentirse orgullosa del contenido ideológico de la ley hacia la administración pública, la empresa, la escuela y los menores de edad. Hoy en este día, más que nunca, no tengo ni dudas ni tampoco miedos, sino el orgullo de haberlo hecho posible. Solo con gente como tú se consiguen grandes cosas. La ideología de género ha triunfado en la Asamblea de Madrid sin los votos a favor del gobierno regional, que se lamenta de que no hayan contado con el PP para la ley de transexuales. Y después de esta ley de transexualidad vendrá esa ley contra la discriminación para asegurarse de que nadie pueda discutir la anterior. Rocío. Bueno, pero es que esto es gravísimo, porque que yo sepa, la igualdad de todos los españoles ya está garantizada en la Constitución, artículo 14, y que los poderes públicos tienen que velar por esa igualdad, ya está en el 9.2. Entonces no nos hacen falta ninguna de estas leyes llamadas de igualdad, que bajo el paraguas de la igualdad lo que vienen a promover y a instaurar es mayor desigualdad. Porque al final lo que implantan, además de una serie de sanciones, de multas, de adoctrinamiento, una dictadura, porque hay que decirlo muy claro, la ideología de género es una dictadura. Porque viene a adoctrinar a nuestros niños en los colegios, a quitar la libertad a los padres de elegir la educación de sus hijos, a sancionar al que no cumple. Y además está respaldada por una gran industria. Hablábamos antes de corrupción, de la corrupción de Rita Barberá, de la corrupción. No hay mayor corrupción que la de los grandes lobbies que hay hoy detrás de todas estas leyes. Y estos políticos se están dejando corromper, porque al final, esto es un chantaje de estos grandes lobbies, se dejan corromper y implantan estas leyes a cambio de suculentas prestaciones por otro lado. Porque esa es la realidad. La industria del género es una gran industria cargada de miles y miles de millones que vienen de Europa y que al político que la implanta le dan subvenciones para hacer campañitas, poner cartelitos, poner banderitas, etc. ¿Eso creen ustedes que arregla en algo
si hubiera algún problema con alguna minoría. No, lo que hace es que es un derroche de dinero, es un gran fraude a todos los ciudadanos. Y tenemos que ser claros, y un gran fraude y un atentado clarísimo contra la libertad de los padres y una imposición de una visión de una antropología de la sexualidad equivocada y perversa. Y todos tenemos la obligación de informarnos de esto y todos tenemos la obligación de combatirlo, porque esto no es una cosa solo de los políticos. Este planteamiento de esta ideología, no, es que no tiene ningún futuro, de hecho. O sea, es que es tan destructiva, es tan contradictoria en sí misma, ya he contado antes, es decir, es que es imposible de desarrollar porque plantea una aberración tan grande contra la naturaleza que les lleva a la propia destrucción. O sea, lo que pasa es que hará muchísimo daño, eso sí. Daño va a hacer muchísimo. Y aquí lo que estamos intentando, lo que como padres tenemos que tratar, lo que como periodistas tenemos que tratar de defender, primero es la libertad. Decir, oiga, yo puedo decir otra cosa, yo puedo pensar otra cosa, yo puedo publicar, espero que me dejen seguir publicando lo que dicen los científicos sobre esto. Y yo puedo proteger a mi familia de ese rumbo absolutamente suicida que usted y los suyos quieren tomar, pero que a mí no tiene por qué afectarme. Ahora, ¿que ese planteamiento totalitario va a hacer muchísimo daño? Sí. ¿Que no tiene futuro? No lo tiene ninguno. Yo creo que hay un camino que no es el fácil y seguramente sea el difícil, pero es el que es la verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando nosotros criticamos estas dos leyes, no estamos criticando que se ayude a las personas. No estamos defendiendo que hay personas mejores o peores en función de su orientación sexual, raza, religión y todo lo que cada uno quiera. Como decía Rocío, esto ya está en la Constitución española que lo garantiza. La realidad es que en lo que a atención sanitaria se refiere, en la Comunidad de Madrid, el Hospital Ramón y Cajal desde hace muchos años tiene una unidad para atender a las personas transexuales que de verdad y en función de unos determinados criterios médicos necesiten pues X tratamiento, que yo no sé cuál es, pero lo tienen. Es decir, no estamos intentando que no se ayude a esta gente. Vamos a la segunda parte de la ley. Que todos somos iguales ante la ley, que necesitamos y debemos darnos todos el mismo trato respetuoso. Para vigilar eso, para vigilar que eso se cumple, ya existe desde el año 2002 en la Comunidad de Madrid el Servicio Público de Atención a las Personas LGTBI, que además no solo existe, sino que es que a nivel nacional, a nivel internacional, está, según dice la propia ley y la exposición de motivos de la ley, reconocidísimo, es maravilloso, ha ganado el premio Rainbow City no sé cuántos, porque Madrid también es una ciudad de la red gay friendly, que apoyamos mucho el turismo. Es decir, todo lo que supone defender la igualdad de las personas y defender la cobertura sanitaria X que cada uno necesite, ya existe. Entonces, cuando nosotros criticamos esto, no estamos siendo los malos, por mucho que mucha gente se empeñe en vernos así. Lo que estamos diciendo es que lo que no se puede es imponer una manera de pensar. Decía antes Jesús, es que los partidos se meten en estas cuestiones y ¿por qué será? Lo decían ellos mismos cuando debatían esta ley, porque quieren cambiar la forma de ver el mundo. Bueno, y lo dijeron así. Al final estos son los grandes lobbies que están imponiéndonos su agenda, ¿no? Al final se pretende hacer un individuo que es maleable, que es fácilmente, o sea, es un individuo que un día es una tabula rasa, que un día puedes escribir una cosa y el día escribir la contraria, que un día sale a gritar por Excalibur, otro día un día es hombre y otro día es mujer, ¿eh? Depende de tu voluntad, depende de tu voluntad. Entonces estamos haciendo leyes en que los derechos se basan en el voluntarismo, en el voluntarismo, porque claro, si usted resulta que está continuamente legislando para minorías sin que haya una realidad social que justifique esa ley ni ese gasto. ¿Qué razón tiene, por ejemplo, la señora Cifuentes para, hoy que en España tenemos 1,8 musulmanes, 700.000 nacionalizados españoles, para no aprobar la poligamia? Si nos pidieran... Claro, quieren, les gusta la poligamia, quieren casarse con 3 mujeres. ¿Qué razón tiene la señora Cristina Cifuentes hoy para decir no a la poligamia? Ninguna, porque resulta que la política la estás basando en una serie de derechos que parece que se justifican por el voluntarismo de algunos y que son contrarios ya al sentido común. Porque también les deberíamos preguntar a los ciudadanos, oiga, ¿usted quiere que se gaste su dinero en esto? Una pregunta muy sencilla. ¿Usted quiere
que el dinero de sus impuestos que le cuesta tanto sacar todos los meses adelante, que le cuesta pagar el IRPF o el IVA, no sé qué, ¿usted quiere que los políticos lo dediquen a esto, a una unidad de género en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid? O a lo mejor le gustaría más que tuviéramos, por ejemplo, dentista a las madres para llevar a nuestros niños. Una cosa muy sencillita, ¿no? Ya, aparte de la ideología. Oiga, ¿usted de verdad cree que nos tenemos que gastar el dinero en esto? ¿Para esto queremos a los políticos hoy? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos, dejando a un lado el tema de la ideología, que yo no pretendo imponer muy criterios, simplemente pretendo que respeten el nuestro, la mayoría de los ciudadanos diría: oiga, esto no es una prioridad hoy. Que toda esa vanguardia, todo ese peso mediático, la lluvia de millones, porque esto es una lluvia de millones, luego la ley y las asociaciones LGTB, hay que contar con ellas para todo, para todo. El colegio van a tener que pagarle, los colegios, las universidades, las cadenas públicas, las cadenas privadas, porque ellos son los sumos sacerdotes de esta nueva religión, de esta nueva herejía. Es decir, yo soy el sumo sacerdote que he dicho cómo es el nuevo hombre y cómo es la nueva mujer, que en realidad no es ni hombre ni mujer, son muchas cosas, y a mí tenéis que preguntarme a partir de ahora, y además es que a Rosa le pasaba... Y serán los comisarios, porque se crea la figura del comisario, claro, que decide es si que tú estás cumpliendo o no. Pero entonces, los problemas de la homosexualidad, de la transexualidad, como están en los medios de comunicación, parece que son súper comunes y están en las series de televisión, y parece que son pero la realidad es otra. Es otra totalmente distinta, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es la opinión pública, otra cosa es la opinión publicada. Se publica mucho sobre esto, pero yo creo que la opinión pública seguimos teniendo sentido común. Pero hay estadísticas fiables publicadas acerca de la cantidad de personas de tendencia homosexual o no. Pues tienen el sesgo auténtica representatividad en el conjunto de la sociedad. Tienen el sesgo de quien lo estudia, pero claro, si sale la Sociedad Americana de Pediatría diciendo estas cosas, habrá que tener en cuenta una Sociedad Americana de Pediatría. Parte del paisaje, sino quién sabe, a lo mejor parte de la solución, aunque sea analizando que de momento estamos metidos en el problema. Vamos a seguir con otros asuntos en El Gato, pero este tema nos parecía lo suficientemente importante como para convocar una mesa de analistas con la que... Rodeados de libros, vestidos, pelucas y lentejuelas, un grupo de drag queens y niños convivieron ayer durante otra edición del Drag Queen Story Hour, ahora en la Galería y Café Ámbar. En compañía de sus padres y otros familiares, los pequeños escucharon atentos la lectura de un cuento por parte de la drag Jobstar. Una de las princesas ranas quería ser médica y ayudar a su pueblo cuando se sentía enfermo. Otra quería ser bombera y apoyar al reino cuando tuviera incendios fuertes. La historia titulada Las hadas abordó temas relacionados con la libertad de elección y valores de la equidad y la igualdad. Mientras que los niños se divertían jugando con las drags, los padres aprovecharon para capturar fotografías y videos de sus hijos. Son actividades que todos los niños necesitan porque hay mucha gente que tiene muchos prejuicios en cuanto a las drags, pero la verdad es que tienen como son bien vivarachas y alegran mucho a los niños, entonces yo no le veo el mal de lo que estén haciendo, entonces está muy chido, la verdad, que se tomen el tiempo para la infancia. Gloria Sotelo, Lori Lu, fue quien trajo estos cuentacuentos desde Nueva York. La primera edición se realizó en abril en Casa Naranjos, en el Distrito Tech. La agrupación Familias Fuertes Unidas lo consideró como ilegal y demandó a los drags por corrupción de menores. José Carrizales, Jobstar, dijo que buscan transmitir el mensaje de respeto e igualdad y fomentar la lectura. Durante el encuentro los niños se rieron, disfrutaron de diferentes juegos, cantaron, bailaron y se tomaron fotografías con las drags. Nuevamente regresó a la normalidad la secundaria 4 mixta de la colonia La Estancia de Zapopan, después de que se registrara la toma del plantel por padres de familia que no están de acuerdo con el regreso del maestro Sergio Márquez González, quien se presenta en el salón de clases como Andrea Carolina. El propio Tribunal de Arbitraje de Escalafón nos ordena hacer la reinstalación del mismo, ya que no existe ninguna situación por la cual deba de ser separado de su cargo. En las próximas horas habrá una reunión para conocer el futuro del maestro. El día de hoy estaremos trabajando este tema en específico con la situación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y creemos que tendremos que ir a platicar en concreto con padres de familia, con maestros. El maestro Sergio, él tiene 3 grupos, no ha habido ninguna disposición diferente.
a que él va a estar todavía pues, en sus grupos. La Secretaría de Educación pide que no se discrimine a nadie por sus preferencias sexuales. Tenemos una convicción plena en el sentido de la disposición a escuchar, pero también la disposición a no discriminar a nadie por su situación de preferencia sexual en este sentido. Mientras se resuelve el caso, el maestro se presentará hasta el viernes con su grupo donde imparte la materia de español. David Correa Aldrete, Azteca Noticias. Antes de ir a la pausa, en Nuevo León denuncian a drag queens por leerle cuentos a niños. Los denunciaron, imagínense, integrantes de la organización Familias Fuertes Unidas demandaron ante el Centro de Justicia Familiar al grupo Drag Queen LGTB por corrupción de menores. Lo acusan al grupo de impactar con lecturas la ideología de género. Ellos le llaman así ideología de género, pero no existe tal cosa. Aseguran que llevan a los pequeños a la indefinición y les dan la alternativa de cambiar de sexo. ¿Qué le parece? Pues de veras lo que es no tener nada que hacer y estar buscando a quién decirle eso no se hace. Lo que es no tener nada que hacer y estar buscando a quién decirle eso no se hace. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.